Bueno, tiene 36 años, fue candidata a presidenta. Me parece que le está agregando 2, 34 o 36. No, 34 cuando fue candidata, tiene razón. hace 2 años, más 2, estaría en los 36. Ya vamos a chequear ese dato. Fue la única candidata a presidente en las últimas elecciones donde gana Alberto Fernández como presidente de la Nación y representa al partido MAS. Así es, estamos hablando de una entrevistada que viene justamente desde Buenos Aires a traer su propuesta electoral. Es el nuevo MAS, me están apuntando. Y ahora sí, Manuela Castañeira, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá hoy y de haber llegado a la provincia. Y además, como sabrán, además de todas las cosas nuevas, es nuestra primera participación en una elección provincial. Es la primera vez en la historia del Nuevo MAS que vamos a participar en la elección de Salta, así que se imaginarán las expectativas que tenemos. Bien, sí, las expectativas tienen que ver porque Salta hace no mucho tiempo fue el boom, digamos, de la izquierda, ¿no? En ese momento era Partido Obrero, si bien ahora hay algunas fragmentaciones allí, pero metió diputado nacional, senador por la capital, o sea, ustedes creo que tienen un corazoncito todos puestos en Salta, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y además es una provincia donde ha habido mucha tradición de lucha, mucha tradición de organización, muchas experiencias de los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, las personas LGBT y la juventud. Entonces creemos que se puede hacer una experiencia sin duda muy rica. Y además en un momento donde el país también, en este contexto nacional, donde hay distintas expresiones de la política, más vinculadas a lo conservador, ha habido banderazos, ha habido sectores que miran un poco a Bolsonaro en Brasil y quieren traer esa versión para la Argentina. Está también el gobierno, que dice que le preocupa la salud, pero en realidad no pone presupuesto y está más enfocado en la economía a pesar del discurso. Y entre medio de todos esos debates de que hay un poco por arriba, abajo hay una experiencia de lucha, de experiencia de la sociedad en estos últimos años, pero en lo reciente, sobre todo también con la pandemia, que es fenomenal. Y ahí hemos estado acompañando. Entonces eso también queremos visibilizar en las elecciones. Las experiencias de lo cotidiano, de la sociedad, de los trabajadores y las trabajadoras, también en mi caso, desde ya del movimiento de mujeres que ha hecho tanto nuestro país en el último tiempo. Bien, y en este sentido, Manuela, pensar también en el panorama que hay en Salta. Sabemos que hay ciertas fragmentaciones y demás, pero ¿cómo fue el trabajo para lo que fue el armado de listas que venimos de recién de conocerlas? Saber si de pronto estuviste manteniendo diálogo con la gente de acá, si fue un trabajo en conjunto, cómo fue planteado el trabajo previo a conocerse acá las listas del sábado. Bueno, un poquito justamente por eso estoy acá. Sin dudas tenemos, como vos bien decías, el corazoncito puesto en Salta por las experiencias que la izquierda en general ha hecho aquí en la provincia. Y en este caso, además de la novedad para nosotros de la primera elección provincial, estamos estrenando frente. Y una experiencia de unidad para nosotros siempre es una buena noticia. Tener un nuevo frente de la izquierda, que en este caso hacemos con los compañeros del Partido Obrero Tendencia, para nosotros es motivo de alegría. Estoy un poco yo acá para apoyar el frente que se realiza en Salta, pero también con la intención de que sea un frente que se exprese a nivel nacional y con la expectativa, sin duda, de que eso se pueda traducir en otros distritos. Es decir, fortalecer en términos unitarios a la izquierda en todo el país. Así que sí, habíamos estado pendientes de lo que estaba pasando, quedamos muy conformes con el armado de las listas. Además, para contarles un poquito... Contanos algunos nombres. ¿Quiénes son los referentes del Nuevo MAS y Partido Obrero Tendencia? Un nombre difícil. Partido Obrero estaba súper instalado en Salta, ahora Partido Obrero Tendencia, esta línea, digamos, ¿quiénes son los referentes en Salta? En nuestro frente vamos a darle voz y un lugar a nuevas expresiones y experiencias en la política y a luchadores y luchadoras. Por ejemplo, nuestra candidata a senadora, la persona que encabeza la lista, es la compañera Nilda Serpa, una referente de la lucha contra los femicidios. Esa es una candidatura independiente. Entonces, una de las principales candidaturas es una persona extrapartidaria. Alguien nuevo en la política también. Sí, y además imagínate lo importante para mostrar que la política no tiene que ser una cosa ajena a lo que pasa en la sociedad. Para nosotros, para la izquierda, es importante mostrar los temas más sentidos. Y esa candidatura entendemos que lo expresa. En el caso de la lista de constituyentes, Marcos Toniolini, un joven trabajador, veterinario, que está acá en el canal acompañándome también. También un referente, nuevas caras y sumando a la tradición de la izquierda en la provincia.
Violeta Gil en la candidatura a diputados, que entiendo es muy querida también en la provincia, colega sí, nuestra, y hablamos por el con Partido ella hace Obrero. poquitito, sí. Efectivamente. Y bueno, y además hay unas candidaturas jóvenes, candidatos de 20 años, por ejemplo, como Enzo Pablo, que hoy estuvo en la conferencia de prensa expresando a los jóvenes estudiantes trabajadores, que es una realidad en la provincia. Jóvenes, estudiantes y trabajadores. Exactamente, la realidad... realidad de Se da, muchos. claro que sí. Se da muchísimo, muchos chicos que para estudiar tienen que trabajar, muchos chicos tienen que trabajar y muchos de los que estudian también tienen que hacerlo para poder sostener sus estudios y pasan por experiencias de una precariedad laboral muy grande. Hoy estuvo en la conferencia de prensa justamente contando algunas de esas realidades. Así que como ven, es una lista y además, por supuesto, acompañando un caso que también sé que se conoce mucho, estuve hoy con ella todo el día, Cintia Reinaga, que es una activista en defensa de la salud pública, reclamando que mucho más en el contexto de pandemia, que haya despidos persecutorios por intentar tener condiciones laborales dignas para el personal de la salud. Así que imagínate, por eso por ahí un poquito mi cara de alegría y de entusiasmo, de poder generar espacios unitarios que puedan potenciar todo esto. Y creo que un poco es una cosa, un aire nuevo y es algo distinto para las elecciones. Y en ese sentido, Manuela, más allá de haber acompañado el proceso del armado de listas, particularmente de este frente, ¿pudiste ver la conformación de las otras listas? Porque justamente, como veíamos en el informe, la presencia femenina por ahí se cuestiona si está o no desdibujada y acabas de nombrar a varias mujeres dentro de la propuesta de ustedes, sumándola también, por ejemplo, a Gabriela Jorge, que pelea también para una banca en el Consejo Deliberante. Entonces acá vemos que por el contrario hay muchos nombres femeninos. ¿Qué análisis haces de esto pensando en que por ahí es más difícil el acceso de las mujeres a ciertos lugares de poder? Totalmente. Vos sabés que me preguntan, he hablado mucho del tema, en el buen sentido de esto, porque la participación de las mujeres y además como hubo ley de cupo también, dicen, bueno, pero ahora hay mujeres en todas las listas. Bueno, una cosa es que haya mujeres en las listas y otra cosa es que las mujeres encabecemos. Otra cosa es visibilizar en los puestos más destacados de la elección a aquellos sectores y en este caso a las mujeres y en cargos expectables también. Porque después por ley de cupo un poco hasta el más conservador por ahí tiene la obligatoriedad de integrar a mujeres, pero efectivamente de manera desdibujada. O en cargos unitarios donde... Claro. Exacto, en cargos unitarios donde no se puede. Y nosotros muy lejos de eso queremos expresarlo, porque además también, volviendo a esto, de lo que pasa en el día a día y lo que queremos reflejar en la elección, venimos en nuestro país de la marea verde, del proceso del Ni Una Menos, de las mujeres que tomamos los problemas en nuestras manos y salimos a la calle para expresarlo, de la juventud que discute estas temáticas también pensando las relaciones entre personas, varones, mujeres, ella, él, ella, ¿no? Y eso se tiene que empezar a expresar también. Bueno, queremos visibilizar todo eso. Bueno, tocaste algunos temitas que tienen que ver con lo nacional y obviamente tenerte aquí nos lleva a plantear algunos temas. Imagínate 2019, candidata a presidente, revolución de la izquierda, Manuela elegida presidenta de la nación. ¿Qué hubieras hecho, bueno, una situación como la que le tocó al presidente, que ya estamos cansados que dicen, bueno, nadie se preparó para gobernar en pandemia? Y lógicamente, pero algo había que hacer. ¿Qué cuestionarías? ¿Cómo analizás vos las distintas medidas? Un presidente al principio con mucho apoyo popular, que después fue cambiando, cuestionado con las vacunas posteriormente. ¿Qué análisis haces todo esto? Y en un lugar donde podrías, de haberse dado, estado vos en ese lugar, ¿no? Por supuesto, me encanta la pregunta y el ejercicio porque tenemos un montón de propuestas para eso y estuvimos muy activos durante la pandemia discutiendo qué había que hacer. De hecho, hasta en lo personal hicimos campañas de solidaridad, entregando insumos a lugares de salud, organizando trabajadores para llevar eso. Hasta yo misma fui a escuelas, a comedores, a hospitales, y estuvimos muy activos. En primer lugar, lo que te diría es que no se puede combatir la pandemia sin presupuesto. Y que yo veo un presidente que tiene un discurso por la salud, pero está preocupado por la economía de algunos pocos. Porque cuando hablamos, además, siempre hay una cosa, con la economía, no se suele hablar del salario, no se suele hablar de la economía de los trabajadores. Tenemos un salario mínimo vital y móvil que va a llegar en el 2022 a 29.000 pesos, pero ya la línea de indigencia está en los 26.000 pesos. Entonces, los salarios de convenios son de indigencia y de pobreza en nuestro país. No hubiese combatido una pandemia con una mayoría social totalmente diezmada en términos salariales. No hubiese combatido una pandemia sin presupuesto para el sistema de salud.
¿cómo le vamos a pedir a las enfermeras y los enfermeros y los médicos y las médicas que vayan a trabajar, a enfrentar lo que vienen enfrentando con sueldos de 40.000 pesos y con contrataciones precarias? No hubiese hecho vacunación a mis amigos, sin ninguna duda. Sí me parece que en términos de la vacuna hay un problema y que hay que discutir la liberación de las patentes y la estatización de lo que ya se produce en la Argentina, declarando como bien público los principios activos, que se producen más de 25 millones que se exportan que se fueron al todas mes. a otro país. 25 millones al mes, es decir, que hay vacunas que se producen en la Argentina, pero que no están siendo utilizadas para los argentinos y las argentinas. Entonces eso es una de las cuestiones que también hubiese discutido. Y me parece que yo veo a un Alberto que tiene todo un discurso como tratando de contentar a las mayorías, pero en las medidas económicas termina cediéndole a los Vicentín, termina cediéndole a pesar del discurso al agro, ahora con el tema de la carne, pero hay que ver si sostienen la medida. Y no termina tomando medidas, y hay una miseria salarial descomunal, y no hay presupuesto en la salud, no hay presupuesto en la educación, y todos los pesitos que junta el Estado argentino para pagar a la deuda externa. Deuda que no hubiese pagado y hubiese puesto todos los recursos en función de la sociedad. Y otra cosa importante, hubiese hecho una toma de decisiones de manera democrática también. Porque también hubo a lo largo de toda la pandemia una cosa de que el gobierno toma medidas por arriba, sin consultar y sin discusión de la sociedad. Y hay un sector en particular que me preocupa, que es la juventud. A los jóvenes los han dejado sin acceso a la educación, ya sea presencial o virtual. Por supuesto, en pico de casos no estamos de acuerdo con la presencialidad, pero dejaron totalmente afuera a la juventud de cualquier decisión sobre lo que más le afecta en su futuro, que tiene que ver con la educación. Entonces, yo sí creo en una política donde la sociedad participa, en una participación concreta y directa y cotidiana. Y bueno, y eso es para lo que trabajamos. Daría para más hablar lo nacional, como por ejemplo la preocupación que tiene permanentemente el gobierno en los temas de la justicia, que no importa, es una agenda pura y exclusivamente muy kirchnerista y que al resto de la sociedad lo tiene sin cuidado, desde la política, no tiene razón de ser las cosas que pasan en ese tema. Pero se nos acabó el tiempo, Manuela. Muchas gracias por estar, por haber estado, primero por haber elegido a Salta. Me parece que Salta hoy aparece en varios medios nacionales porque este frente, Nueva Izquierda y Partido Obrero Tendencia, que de alguna manera nace en Salta y que, como decías vos, busca replicarse en otras provincias que tengan Salta, la coloca la provincia en la vidriera, por lo menos en este tema, y por estar acá con nosotros en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, con mucho entusiasmo, y esperamos una muy buena elección. Vemos que hay mucho espacio para la izquierda y esta nueva alternativa, y sin dudas esperando las repercusiones nacionales. Bueno, muchas gracias, Manuela.